Vamos al análisis del tema con la colaboración de Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, quien me acompaña en la línea de Al Sonar la Campana en Nueva York. ¿Qué tal, Marco? Gusto en saludarte. El peso mexicano ha sido una de las monedas con mejor desempeño entre las divisas emergentes. Aquí la pregunta es si el mercado está optimista sobre el peso y los activos mexicanos o si les está beneficiando la debilidad del dólar a nivel global. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Sí, son varios factores que han estado detrás del comportamiento del peso en estos días. Uno, como bien apuntas, es la debilidad generalizada del dólar, particularmente por lo que está pasando en el gobierno, que tienen una paralización al no haber un acuerdo en el presupuesto. Por otro lado, también la Reserva Federal ha cambiado su tono, y esto lo cambió desde la última decisión en diciembre, siendo un poquito más suave, y ya nos esperan tantas subidas en la tasa de interés este año. Se habla de 2, incluso de 1, y esto pues también hace que los inversionistas volteen a emergentes como México, donde tienen tasas bastante atractivas, ¿no? Después de que el Banco de México ha estado subiendo la tasa de interés, y dado que, por ejemplo, el presupuesto disipó muchas de las preguntas que se tenían en materia fiscal, y el tema del aeropuerto se resolvió, lo de los bonos, pues esto ha apuntalado la moneda, y yo esperaría que este tono siga en los siguientes meses hasta que veamos más claridad qué pasa en Estados Unidos y tengamos más información de hacia dónde va la inflación y el crecimiento allá, para ver si la Fed sigue con sus incrementos pausados o cambia totalmente de dirección. Sí, Marco, algunos analistas y bancos extranjeros han revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento para México en este año, llevándolos más cerca de 1 que de 2%. ¿Barclays se mantiene en 1.8%? Sí, nosotros seguimos con 1.8. Si potencialmente hacemos un ajuste a la baja, no solo sería por lo que está pasando en el tema de las gasolinas, sino también porque probablemente la economía tuvo un mal desempeño en el último trimestre. La producción industrial de noviembre salió muy mal, y eso haría que el IGAI de noviembre también registre una caída. Se registró una caída en octubre, entonces todo el trimestre tendría un desempeño malo que te arrastra todo el crecimiento de 2019 hacia abajo. Nos vamos a esperar a ver datos oportunos de ventas al por menor, ventas de autos, empleo de enero, que esos salen a finales de mes, como para tener ya la idea de cuánto fue entonces el impacto de lo que está pasando en el tema de la gasolina. En el frente externo estamos pasando de un escenario de una Fed más dovish, como dices, y de pausa también en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, a un escenario de incertidumbre sobre el Brexit. ¿Podría venir un nuevo capítulo de aversión al riesgo global? Sí, yo creo que el mercado ya había descontado de cierta forma que el voto no iba a prosperar. Yo no descartaría que las negociaciones empezaran otra vez de cero, e incluso se hiciera un segundo referéndum, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudaría más bien a que ese riesgo de que hubiera una salida desordenada y que eso disminuyera el crecimiento de Europa, creo que ayudaría a tener un panorama un poquito más optimista en general, ¿no? Sobre el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, donde todavía no se advierte un final cercano, hay que empezarse a preocupar si consideramos que la congelación de fondos federales podría poner en riesgo el crecimiento de la economía. Sí, efectivamente, y yo creo que eso también está detrás de que la Fed haya también cambiado su tono, incluso en las comunicaciones de estos días de algunos miembros. No sabemos hasta dónde va a llegar. Sabemos que Donald Trump tiene una personalidad de empujar hasta el límite, entonces esta suspensión de actividades incluso se puede hacer la más larga de la historia de Estados Unidos, con las evidentes consecuencias del crecimiento. Bien. Marco Oviedo, muchas gracias por compartir tu análisis y saludos en Nueva York. No, gracias a ti por la consideración. Un saludo Gracias. a tu audiencia. Gracias, Marco.
Y este martes, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá a la reunión anual del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo del 22 al 25 de enero en Davos, Suiza. Van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no solo por esto, sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio. No me puedo despegar de el trabajo aquí, en la ciudad y en el país. Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, recomendó a López Obrador acudir al Foro de Davos para presentar su proyecto económico de inversión y de tecnologías limpias, sobre todo ahora que se eliminaron las representaciones de promoción de México en el extranjero. Y una marcada desaceleración de la economía estadounidense para este año, así como unas finanzas públicas más ajustadas del gobierno mexicano, serán los factores negativos que llevarán a la economía de México a crecer una tasa de solo 1% en 2019 y no de 2%, según el banco estadounidense Bank of America Merrill Lynch. En la línea de Al Sonar la Campana está su economista en jefe para México y Canadá, Carlos Capistrán. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Todo bien, gracias. Qué bueno, Carlos. ¿Qué los llevó a revisar su pronóstico de crecimiento para México en 2019 de 2 a 1%, que es ya el más bajo entre los estimados de las instituciones financieras? Mira, Víctor, hay varias razones. Algunas son externas. Estamos esperando menor crecimiento en Estados Unidos del que habíamos anticipado cuando hicimos el pronóstico del 2%. Actualmente esperamos que Estados Unidos crezca 2.5, pero eso esconde un poco una desaceleración más marcada en Estados Unidos, porque de hecho tenemos la segunda mitad del año en Estados Unidos creciendo 2.1%. Entonces tenemos una desaceleración importante. Recordarás que el tercer trimestre del año pasado se creció arriba de 3% en Estados Unidos. Entonces ahora a lo largo del año pues van a irse hasta 2 y luego el próximo año incluso por debajo del 2. Entonces es una desaceleración importante. Y también nos preocupa un poco que el mundo se está desacelerando, como sabes bien, China, etcétera. Y México es una economía muy abierta, entonces esta desaceleración del mundo puede afectarle a las exportaciones de Estados Unidos y de México. Entonces, una parte es por esa desaceleración que estamos esperando, más marcada, que no habíamos incorporado en nuestro 2%. La otra parte es pues porque en México, como tú sabes bien, Banco de México ha seguido subiendo tasas, la política monetaria está apretada y en un presupuesto austero que aprobó el Congreso se tiene un superávit primario de 1%. Pero pues eso implica una consolidación fiscal porque lo que sabes, como tú bien sabes, el gasto no está aumentando como porcentaje del PIB básicamente. Entonces, con políticas fiscales y monetarias relativamente apretadas, pues es más difícil crecer. Y el último elemento es pues cierto grado de incertidumbre que estamos viendo no solo en la economía mexicana, sino además también, por ejemplo, más adelante con la aprobación del TEMEC, ¿no? Entonces toda esta incertidumbre hace que no vemos que la inversión esté fluyendo y estos son los elementos que consideramos para bajar nuestro pronóstico, que debo decir, lo pusimos con riesgos al alza. Entonces sabemos que es un pronóstico bajo y sabemos que podría haber riesgos a que fuera mayor el crecimiento. El tema Pemex, ¿lo ves como un factor de riesgo para México? Pues por la poca convicción que hay sobre su plan de negocios y también las dificultades financieras de la empresa que pudieran representar una carga para las finanzas públicas. Bueno, ciertamente hay que ver en algún momento el plan de negocios de Pemex. Me parece que todo el mundo está esperando ver exactamente cuál será la estrategia en Pemex. Ciertamente cuando uno ve la empresa sola, y como sabes bien las agencias calificadoras lo han dicho en reiteradas ocasiones, pues la producción ha estado cayendo, entonces hay un cierto riesgo, por supuesto. Sin embargo, creo que para este año el hecho de tener el presupuesto austero aprobado por el Congreso, pues sí acota este riesgo por el lado del soberano, ¿no? La inflación la están viendo todavía con resistencia a bajar, según lo que sugiere su expectativa de 4% para este año, contra una previa de 3.9%.
Sí, ahora la inflación tiene bastante incertidumbre. Simplemente la primera quincena de enero tiene muchísima incertidumbre, ¿no? Tenemos menores impuestos en la frontera, pero no a través de menor tasa, sino a través de un crédito. Entonces eso pues eventualmente genera menores precios, pero también tenemos un aumento de 100% al salario mínimo en la frontera, 16% al resto del país. Eso también deberá afectar los precios y un poco el desabasto de gasolina que hubo en algunas regiones del país pudiera haber tenido algún ligero impacto en precios de agrícolas. Entonces, como que hay muchos factores que se están moviendo para enero y eso determina en buena medida pues qué va a pasar con el resto del año. Y algunos de esos factores, como la reducción de impuestos, el aumento del salario mínimo, puede seguir afectando a lo largo del año. Entonces, vemos mucha incertidumbre. Creo que de repente si los agrícolas ayudaran más adelante, la gasolina podría ayudar un poco, podríamos ver inflaciones abajo de 4%, pero por lo pronto nuestra estimación puntual es que se mantendrá todavía con una cierta resistencia a la baja para cerrar el año en 4%. Bajo ese escenario, ¿cuál es la postura que esperan del Banco de México los próximos meses? ¿Mantendrá una política monetaria apretada, como dices? Sí, nosotros lo tenemos que ya no se mueve. Por supuesto, al inicio del año, ¿no? O sea, en febrero, etcétera, todavía habría un riesgo de que pudiera subir porque la inflación todavía está alta, pero nosotros creemos que en realidad ya no veremos aumentos de tasas. Esto en particular, y como lo hemos visto reflejado recientemente con el tipo de cambio, pues se debe en parte a la corrección en precios que se ha tenido respecto a lo que se espera para la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, el Banco de México siguió subiendo cuando la Reserva Federal ahora se espera que suba menos, bueno, el mercado espera que no suba. Nosotros creemos que subirá 2 veces la Reserva Federal, pero Banco de México creemos que ya no lo hará. En la medida en que el crecimiento se desacelere, pues creemos que va a haber presión para que el Banco de México pudiera bajar sus tasas de interés. Entonces, por ahí vamos a ver eso. Creemos que será otra vez un año difícil para Banco de México, porque va a enfrentar una inflación que todavía está arriba de su objetivo, con una economía que por lo menos en nuestros números creemos empezará a desacelerar y con tasas todavía altas. Entonces será un año complicado. Bien, Carlos Capistrán, muchas gracias por compartirnos tus escenarios. Gracias a ti, Víctor.